Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de demostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Para proveerse de alimentos durante el tiempo de hambre, el pueblo egipcio había vendido a la corona su ganado y sus tierras, y finalmente se habían comprometido a una esclavitud perpetua. Pero José proveyó sabiamente para su liberación. Les permitió que fueran arrendatarios del rey, quien seguía conservando las tierras y a quien le pagaban un tributo anual de 1/5 de los productos de su trabajo. Pero los hijos de Jacob no necesitaban someterse a semejantes condiciones. A causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia, no solamente se le otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de los impuestos y se les proveyó liberalmente de los alimentos necesarios mientras duró el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban padeciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. Pero con el correr del tiempo, el hombre a quien Egipto debía tanto y la generación bendecida por su obra descendieron al sepulcro, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hoy, en Esperanza, analizaremos juntos el capítulo 1 del Éxodo. Bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Estudio, aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a iniciar con el capítulo 1 del libro de Éxodo, un libro que nos presenta en todos sus detalles el plan de salvación de Dios, la redención y la liberación del pueblo de Dios, no solo de la esclavitud que vivía Israel en Egipto, sino de la esclavitud del pecado donde está sumergida toda la humanidad. Porque Dios ilustra el plan de salvación a través de algo que la Biblia describe como el santuario. Allí en el santuario entenderemos que la salvación está disponible para todos los seres humanos. Israel no era el centro del pacto. Al contrario, eran las promesas de Dios a Israel, donde se concentraba el pacto del Señor. Dios está con su pueblo en todo momento, en la esclavitud, en la liberación, en el desierto y en la tierra prometida. Dios está con nosotros y Éxodo lo deja bien en claro, porque Dios es el que inicia la organización de su pueblo. Dios es el que los orienta, los reeduca y les muestra el camino por donde deben andar. Dios los sustenta, así como nos sustenta a nosotros como sus hijos del tiempo del fin, y nos insta a creer por fe en su palabra. Todos somos candidatos para el reino de los cielos. Incluso los hombres más perversos pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo si no endurecemos nuestro corazón y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Éxodo comienza diciendo: estos son los nombres. En realidad, esta frase es lo que indica la identidad y el título del libro de Éxodo. Comienza hablando de los hijos de Israel. En la antigüedad, los nombres de los escritos iniciaban con las primeras expresiones del escritor. Así se titulaban. Así que el nombre real del libro de Éxodo es: estos son los nombres. El segundo libro de Moisés muestra que los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob por sus familias fueron, y los menciona en este orden: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70, y estos 70 nombres ya
los estudiamos en el libro de Génesis, por sus generaciones, por sus familias, los hijos y los nietos de Jacob. Dice también el relato que José ya estaba en Egipto, y cuando murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y se fortalecieron en extremo a tal punto de llenar todo el país. Entonces, versículo 8, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y nos preguntamos, ¿quién era este rey egipcio? ¿Quién era este nuevo gobernante, este faraón que no conocía a José ni todo lo que había hecho y cómo Dios lo utilizó para que en el tiempo de la crisis todo Egipto pudiera ser sustentado? Bueno, si nosotros estudiamos, analizamos o registramos un poco la historia, nos daremos cuenta que los gobernantes egipcios se manifiestan en la historia a través de las dinastías. Si nosotros colocamos como fecha referencial el siglo XV a.C., nos daremos cuenta que en esa fecha estaba la dinastía 17 y la dinastía 18. Es posible que la dinastía 17 hayan sido los Hicsos. Estos Hicsos eran los gobernantes, o por lo menos era la dinastía o el gobierno que regía en el tiempo de José y que fue muy favorable para los israelitas. Al terminar la dinastía 17 y comenzar la 18, entonces nos damos cuenta que era una familia o un grupo de personas totalmente diferentes o ajenos a la dinastía que acaba de terminar. Ahora, ¿cómo terminaba y cómo iniciaba una dinastía en Egipto? A través de guerras, a través de luchas, peleas, enemistades, odios, rencores. No muy diferente a cómo está la sociedad hoy en día con respecto a los gobiernos que son, entre comillas, elegidos democráticamente. Todo es luchas, peleas, intrigas, odios, amenazas. Y esto también pasaba en el tiempo de los gobernantes egipcios, así que era muy posible que la dinastía 18 haya entrado al poder a través de los conflictos, a través de los asedios militares. Y entonces se levanta un nuevo faraón que no conoce a José. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿quién era ese faraón que no conocía a José? Veamos un poco de historia. Entre los años 1550 y 1295 a.C., la historia vería el surgimiento de la dinastía 18 de los faraones egipcios. Su fundador, Menes, expulsó a los Hicsos del país y reunió a los dos Egiptos, Tebas y el delta del Nilo. Amenhotep I subyugó Nubia. Tutmosis I conquistó el territorio que iba desde Nubia hasta Sudán, y en Asia llevó el dominio egipcio hasta las fronteras de Mesopotamia. Los orígenes del rey Tutmosis I aún permanecen oscuros. Él no tenía derechos sucesorios al trono de Egipto al carecer de sangre real. Algunos especialistas dicen que era hijo de Amenofis I y de una concubina llamada Sensenep, aunque otros piensan que sí pertenecía a la familia real, pero a una rama secundaria. La heredera a la corona era la joven princesa Amosis, contrayendo matrimonio con Tutmosis I para que de esta manera se legitimara el monarca. Tutmosis I dejó dos hijas legítimas y un hijo ilegítimo que se casó con una de sus hermanastras llamada Hatshepsut. Gobernó como faraón con el título de Tutmosis II. Los 13 años del reinado de Tutmosis I estuvieron caracterizados por la actividad militar en el exterior, al tiempo que se continúa con el fortalecimiento de la burocracia con el objetivo de crear un poder real poderoso. Tutmosis I establecería las bases para la creación del gran imperio egipcio. Lo sucedería su hijastro, casado con su hija, Tutmosis II. Pero Hatshepsut, esposa de Tutmosis II, tenía un temperamento bastante enérgico y decidió gobernar como reina, declarándose corregente y asumiendo todos los cargos reales. Entonces pudiéramos nosotros deducir que Tutmosis I
fue aquel faraón que no conoció a José, no porque no supiese de la existencia de José ni del periodo de hambre que había vivido Egipto en el pasado, sino que no quiso reconocerlo, no quiso aceptarlo. Sencillamente había entrado una nueva dinastía, un nuevo gobierno, una nueva lista de faraones y todo lo pasado sencillamente quedó en el olvido. Y esto de entrar en el poder a través de las luchas es clave porque aquel que se siente en el trono siempre va a tener temor, miedo de que su trono sea quitado o sencillamente venga otro a intentar quitárselo. Por eso empezaban a protegerse los faraones, empezaban a cuidar sus fronteras, empezaban también a no confiar en nadie, a ser perspicaces, a ser astutos en todas las decisiones que tomaba. Por eso este faraón, que para este estudio lo vamos a llamar Tutmosis I, este faraón dice lo siguiente, versículo número 9, el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Tenía Tutmosis I preocupación? Claro que sí, estaba preocupado porque él había ascendido, o por lo menos su dinastía había ascendido al trono a través de las luchas. Por eso ellos empiezan a tener temor que un grupo o que una población crezca y que quiera quitarle su poder. Israel no tenía ningún interés en el poder político. Como nosotros los cristianos, en este tiempo del fin, no tenemos intereses políticos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hoy nosotros vivimos en una época conflictiva. Las luchas, naciones contra naciones, reinos contra reinos, gobernantes que quieren ascender a los poderes o que quieren mantenerse en el poder, candidatos que quieren asumir ese poder y empiezan a congraciarse con las personas, pero cuando llegan al poder, entonces sencillamente intentan concentrarse solo en ellos y en su beneficio personal. Los egipcios no eran muy diferentes, ellos querían conservar el poder que ahora tenían y el hecho de ver de que Israel estaba creciendo y se estaba volviendo numeroso era un peligro, era una amenaza, era riesgosa. Y más, si estos gobernantes egipcios habían escuchado de que en Israel se levantaría muy pronto un libertador. En la mente del israelita, en la mente del hebreo, estaba el deseo de la liberación de la esclavitud del pecado, de que el Mesías Redentor pudiera ponerle fin a este mundo de sufrimiento. Pero en la mente de un político, en la mente de un gobernante, en la mente de un hombre, como dice la carta a los Corintios, el hombre natural que no entiende las cosas de Dios, está pensando muy diferente a como piensa el hombre espiritual. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Los que tenemos mente espiritual vemos el mundo de una perspectiva muy diferente al resto de los hombres y mujeres que sencillamente echan a Dios a un lado. Nosotros no estamos aquí para dominar ni para gobernar, sino simplemente para ser siervos de Dios y para ayudar a otras personas a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso, que es el gobernante universal. El faraón tenía miedo de que Israel se convirtiera en una amenaza para su gobierno y por eso lanza una estrategia política y social incitada por el mismo Satanás. Dice el versículo 10, ahora pues tratémoslos con sabiduría. Tratemos a Israel con sabiduría. Seamos prudentes, seamos sabios. Planteemos una estrategia que nos permita controlar a ese pueblo creciente y que cree que vendrá un libertador. Para que no se multipliquen y en caso de guerra, en caso de que se subleven, no se vayan a unir a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y además se vayan del país. ¿Cuál era el miedo de pensar de que Israel podría algún día irse de Egipto? El miedo era que ellos pensaban que Israel podría aliarse con otras naciones para atacar a Egipto. Ese era el verdadero temor de Tutmosis I, perder el gobierno que tenía. El versículo 11 nos muestra cómo continuó esta estrategia de Tutmosis
contra el pueblo de Israel. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieron con sus cargas. En otras palabras, se instauró un gobierno dictatorial, totalitarista, que tenía el control de todo lo que estaba a su alrededor. Y en este caso, Israel estaba en la tierra de Gosén, que le pertenecía a Egipto. Al haber nuevas leyes, entonces comienza una opresión. Y en esta opresión no eran que los israelitas eran esos esclavos que nos presentan en las películas dándole latigazos las 24 horas del día. Podríamos decir que Israel llegó a convertirse en los empleados de los egipcios porque el faraón tenía proyectos de construcciones. En otras palabras, los israelitas se convirtieron en los empleados de los egipcios. Por cierto que el versículo 11 en la parte final dice el por qué. Porque el faraón tenía proyectos de edificación, de construcción y necesitaba mano de obra. Por eso dice que edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían con sus cargas, con sus trabajos, con exceso de trabajo para que estuvieran siempre ocupados y no tuvieran tiempo de reunirse para sublevarse o rebelarse contra el gobierno de Faraón, porque así lo pensaba él, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre. Y repito, no eran esos esclavos que le daban latigazos las 24 horas del día, que ni siquiera podían trabajar por la cantidad de golpes que recibían. Hoy nosotros, en este siglo que estamos viviendo, podemos ser oprimidos por aquellos que dicen ser nuestros empleadores, dándonos horas excesivas de trabajo, violando abiertamente el mandamiento de Dios. Hay un mandamiento muy claro donde se nos presenta que debemos trabajar 6 días a la semana y debemos descansar. Debemos obedecer a Dios antes que a la conveniencia humana. Hoy en día se le irrespeta el derecho de libertad religiosa a muchas personas que quieren ser obedientes al 4º mandamiento. Personas o empleadores que no quieren darle el sábado libre a los cristianos adventistas y que no entienden por qué. A partir del viernes, al ocultarse el sol, ya es momento de descansar. Es posible que no es que la gente no entienda las órdenes divinas, es que no queremos entenderlas. Y nosotros estamos en todo nuestro derecho a clamar al Señor para que nosotros podamos adorarle como Él estipula. Egipto empezó a ser cruel contra Israel al punto de ponerlos a trabajar excesivamente para que no tuvieran ningún tipo de entretenimiento o tiempo libre para dedicarse a la rebeldía o a la sublevación. El versículo número 14 expresa que amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. Porque como se siguen multiplicando, entonces la estrategia continúa. El faraón quería por todos los medios evitar de que Israel pudiese rebelarse contra su gobierno. Y dice aquí que el rey habló con las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo, y si es niña, dejadla viva. ¿Por qué? ¿Por qué matar el niño? Recordemos que ellos pensaban que el libertador vendría como un gobernante que le permitiría dar fuerza a la nación hebrea. Y claro está que Satanás estaba detrás de todas estas instrucciones que daban los egipcios. Cuando las parteras, que por cierto se menciona su nombre y Dios tiene el nombre registrado de estas mujeres y no olvida la labor de estas mujeres, porque cuando ellas asistían a las hebreas en sus partos, entonces las parteras temían a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis preservado la vida de los niños?
Estas mujeres realmente tenían temor y respeto de Dios por encima del gobernante. Y esa misma lección tenemos que aplicarla nosotros a nuestra vida. No tenemos nada que temer a empleadores, a gobernantes, a personas con poderes circunstanciales y momentáneos. Porque el poder total lo tiene Dios. A Él es a quien tenemos que rendirle cuenta. A Él es a quien tenemos que obedecer. Si hoy perdemos un trabajo por ser obediente a los mandamientos de Dios, Dios proveerá de otra manera. Dios proveerá un trabajo mejor. Dios proveerá los recursos y los alimentos. Estas parteras no le tenían miedo a Faraón. Le tenían temor y respeto a Dios. Y también tenían respeto a la vida de esos inocentes niños que no tenían la culpa de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En cambio, hoy, en pleno siglo XXI, se legaliza el aborto en los poderes políticos, van y legalizan en los congresos y van y permiten de que las mujeres puedan ahora sacrificar a sus hijos para seguir viviendo una vida libertina. La historia nos muestra que Cifra y Fua, por respeto al Señor, no aceptaron asesinar a estos inocentes niños. Y hoy los poderes gubernamentales en el mundo se están poniendo de acuerdo para aprobar esta misma ley que había puesto el faraón en este capítulo 1. El asesinato despiadado de niños inocentes. Por miedo, por temor, porque tenía el faraón su mente concentrada en su poder político. Pero estas mujeres tenían su vista en el Todopoderoso. Si pusiéramos nuestro temor en el Señor, quizás nuestras acciones el día de hoy y las decisiones que se toman en las cámaras, en los senados, en las legislaciones, fuera totalmente diferente. Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole. Mi querido amigo y amiga de esperanza, no importa que hoy gobernantes y dirigentes pongan leyes para que nosotros las obedezcamos. Si ellas van en contra de los principios del gobierno divino, no podemos apoyarlas. No podemos levantar nuestra mano en favor de leyes que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestra parte, y así como Dios ayudó y bendijo a estas parteras, nos ayudará y nos bendecirá a nosotros en los momentos más difíciles, precisamente en estos momentos que estamos viviendo. El versículo 22 termina diciendo: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo de un decreto nacional, de una orden nacional para todas las personas, diciéndoles: echad al río a todo niño hebreo que nazca y preservad la vida de toda niña. Un decreto de muerte legalizado, quizás hasta con recompensa, no lo sabemos. El hecho es que Faraón quería cumplir su propósito a toda costa. Lo mismo hace Satanás el día de hoy contra el pueblo de Dios. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Escritura nos muestra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso, hoy, al iniciar este libro de Éxodo, quiero invitarte a continuar este recorrido por este maravilloso libro de la Escritura que nos ayuda a fortalecer nuestra fe en el plan de salvación de Dios. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios ha conducido a su pueblo en la historia pasada. Muchas gracias a todos de corazón por todos sus buenos deseos, por sus comentarios. Gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, es momento de suscribirse, de compartir este mensaje con otras personas, y la invitación es para mañana. Mañana continuaremos con el capítulo 2 del libro de Éxodo. Que Dios te bendiga y, por cierto, feliz sábado para todos.